Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Hoy vamos a estar hablando del tema una respuesta desde la fe. Dice la palabra de Dios: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La historia que acabamos de leer es una historia de fe, misericordia y esperanza. Es una historia que nos muestra que frente a los más grandes problemas que podamos tener como seres humanos, la mejor respuesta es ir a Dios con fe. Nosotros notamos en el versículo 24 que se nos dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Dice la Biblia: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Dice la Biblia que él entró en una casa y no quiso que nadie lo supiese. Tal actitud nos lleva a preguntarnos por qué Jesús va a una región gentil, es decir, que era una región donde no estaban los judíos, era una región donde no habitaban los judíos. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Jesús no quería que nadie supiese que él estaba allí? Es posible que Jesús estuviera cansado. Nosotros vemos en el contexto, en Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, vemos lo siguiente: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es posible que por todas estas sanidades que Cristo estaba haciendo en el entorno, él estuviera cansado. Mucha gente buscaba al Señor para ser sanado. Pero otras posibles razones por las cuales Jesús va a esta región de Tiro y de Sidón y deseaba que nadie lo supiera, puede ser primero por la atención por sus enemigos. El Señor Jesucristo estaba teniendo ataques de sus enemigos y no era bien visto por Herodes Antipas, ni era bien visto por los fariseos, los escribas. Y de hecho ya en el capítulo anterior, los versículos anteriores, nosotros vemos que él tiene una disputa, un enfrentamiento acerca de lo que contamina al hombre. Es decir, que él está recibiendo el rechazo y la antipatía de sus enemigos. Otra posible razón es que, como estos versículos están tratando los últimos milagros y sanidad del Señor Jesús en la
quizás en la etapa final de su ministerio, él quería tener tiempo para formar y pasar tiempo con sus discípulos. Él quería quizás estar con ellos. Jesús, por cualquiera de las razones que hemos mencionado, necesitaba estar solo. Esta era una práctica habitual de nuestro Señor Jesucristo. Aislarse, estar solo, estar tranquilo, tener privacidad. Esta práctica era motivada por su deseo de descanso, de meditación, de oración y de intimidad con su Padre. El texto nos dice que aunque él quería estar solo, dice la Biblia que él no pudo lograrlo. Y la razón la encontramos en el versículo 25, dice el versículo 24, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y la razón, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es decir, Cristo quiso esconderse, pero no pudo. La razón la encontramos, como ya decíamos en el versículo 25. Una mujer tenía un problema y Cristo era su única esperanza. El problema consistía en que una hija suya tenía un espíritu inmundo, es decir, tenía un espíritu demoníaco, como lo señala el versículo 26, cuando dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta parte nos lleva a preguntarnos, ¿a quién acudimos nosotros cuando tenemos problemas? ¿A qué acudimos y a quién acudimos cuando tenemos problemas? ¿En qué consiste, amado hermano, nuestra esperanza en medio de los problemas? Esta mujer, ¿qué hizo? Esta mujer se acercó a Jesús. Quizás nosotros en circunstancias similares, quizás vamos donde nuestro padre, nuestro familiar más cercano, vamos quizás a la compraventa, a resolver un problema económico que tenemos o alguna otra situación. Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer se acercó a Jesús porque ella vio en Jesús su esperanza. La situación de esta mujer era una situación muy triste. En Mateo 15, versículos 21 al 28, donde también se relata esta misma historia, solamente aparece en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, y en Mateo 15, versículos 21 al 28, el otro sinóptico no lo registra. Vemos que Mateo describe con más dramatismo la situación de esta mujer. Dice la Biblia en Mateo 15, 22, que ella clamaba al Señor. Dice la Biblia en Mateo 15, 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto quiere decir, esta expresión que ella clamaba, que ella gritaba fuertemente. Y la razón de ese clamor era que su hija estaba gravemente atormentada por el demonio. Ella clamaba, ella gritaba fuertemente como cuando una persona está en peligro y necesita ser socorrida. Y así se acerca a Jesús esta mujer. La posesión demoníaca de esta hija no era una posesión liviana. No era una posesión quizás floja, débil, no. El texto dice que era una posesión grave, gravemente atormentada, dice la palabra del Señor. Y en el texto original, esta expresión quiere decir malamente demoníaca. Esto era suficiente para que esta mujer pagana y gentil estuviera triste y agobiada. Había tristeza en esta mujer, había dolor en esta mujer. Sin embargo, la cosa es más grave todavía. Cuando leemos en el texto
en el idioma original, nosotros nos damos cuenta que esta hija a la que hace alusión tanto Mateo como Marcos, era una niña, quizá una niña de 4, 5, 7 años, era una niña. Imaginémonos ese drama de una niña que está poseída por el demonio y es gravemente atormentada. Imagínense la dimensión de esa posesión demoníaca. Imaginémonos la desesperación con la cual estaba atravesando esta mujer, por la cual estaba atravesando esta mujer. No era una situación normal, era algo difícil para ella. Y me imagino que para los que vivían en el hogar era bien complicado. Ella estaba triste, ella estaba angustiada, ella quizás estaba desolada. Y esto nos demuestra, amados hermanos, que frente a nuestras más grandes tristezas y momentos de desesperación y angustia, tenemos que ir con fe a Jesús. En esos momentos de desesperación, de angustia, en esos momentos en los cuales yo me siento que no puedo más, es el momento en que yo tengo que ir a Jesús. Solo Él es la solución al problema, a cualquier problema, sea material o espiritual. No importa la gravedad del problema, Cristo siempre es la solución. Y nosotros tenemos que entender eso, amados hermanos. No importa la gravedad del problema, Cristo siempre es la solución. En el versículo 25, nosotros notamos que el autor señala que la mujer, cuando oyó de él, vino y se postró a sus pies como una señal de humildad y reverencia a Dios. Marcos 7:25 nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Debemos preguntarnos, ¿qué oyó esta mujer de Jesús? Lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo que se dicen muchas cosas acerca de Jesús y circulan muchas informaciones acerca de Jesús. Pero nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, debemos ser los llamados a que lo que la gente oiga de Jesús sea lo que es correcto, lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Lo más probable que ella haya escuchado de Jesús era todas las grandes obras que el Señor ha dicho. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Es decir, ella había escuchado todo lo que hacía el Señor Jesús, todo lo que tiene que ver con sanidades, cómo sacaba a los demonios. Versículo 11 nos dice también: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Eso era lo que había escuchado esta mujer acerca de Jesús. Y teniendo este problema, que ella pensaba, bueno, la persona más indicada para ayudarme a salir de esta situación es Jesús. Yo tengo que ir a Jesús. Yo tengo que conocer a Jesús. Y ella se acerca a Jesús. Note que su acción de arrodillarse fue posterior a su acción de oír y creer. Su acción de arrodillarse fue posterior a su acción de oír y creer. Es decir, que ella oyó, ella creyó y ella buscó a Jesús. Nosotros tenemos que entender que la gente necesita oír acerca de Jesús. Y cuando la gente oiga de Jesús, lo que enseña su palabra, va a creer y se acercará a Jesús. El autor también señala, además,
en el versículo 26 que esta mujer era griega y sirofenicia. Dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Era una mujer pagana, es lo que quiere decir el texto. Esto demuestra que esta mujer era una mujer idólatra. Esto demuestra que esta mujer adoraba a dioses griegos y fenicios. Esto demuestra que esta mujer era una mujer que quizás en su casa tenía varios dioses a los cuales ella les rendía culto. En Mateo encontramos que el autor le llama cananea, y esto es así porque en las escrituras encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que a los pobladores de Fenicia se le llamaba cananeos. Esta mujer viene a Jesús pidiéndole misericordia y rogándole a Jesús que sanara a su niña. Dice el versículo 26, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Cristo, según Mateo 15:23, dice la palabra del Señor que Cristo no le responde palabra. Fíjense que en el versículo 23 de Mateo 15 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, que ella ruega al Señor. Mateo dice que Cristo se queda en silencio, no le responde palabra. Vienen sus discípulos y le dicen, maestro, despídela, que da voces tras nosotros. Y cuando los discípulos interceden por ella, no están queriendo decir que le diga a la mujer que se vaya, no. Ellos lo que están haciendo es intercediendo por la mujer para que Cristo hiciera el milagro para que ella se pudiera ir. Los discípulos intervinieron y luego Cristo les responde de forma metafórica y amable, indicando que su misión era obrar primero entre los judíos y después entre los que no eran judíos. Es por ello que Jesús le dice a esta mujer que la prioridad de su ministerio es ayudar, es sanar, es salvar a los judíos primero. Y eso nosotros lo encontramos en Marcos 7:27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para el tiempo de Jesús, un gentil era como un perro, era algo despreciable. De hecho, a los gentiles se le llamaba perros. En este caso, Cristo utiliza la expresión, pero utiliza un diminutivo para expresar el término de una forma más amable, más tierna. Por eso dice perrillo, dice cachorro. Y en este escenario, nosotros tenemos que recordar que en el plan salvífico de Dios hacia la humanidad, los judíos siempre han estado primero. Esto no quiere decir de ninguna manera que Jesús excluya a los gentiles, que la gracia de Dios excluya a los gentiles. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos que de ninguna manera la gracia excluye a los gentiles. Y nosotros que estamos aquí, que adoramos a Dios, sabemos que no somos judíos, pero la gracia ha llegado hacia nosotros. En Mateo 15:24 nosotros vemos que el mensaje del Señor Jesucristo era básicamente hacia los judíos. Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él le explica claramente a la mujer, le dice, mira, yo he sido enviado es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no te estoy quitando la esperanza de que pueda obrar contigo, pero primero yo tengo que actuar con ellos. Esta misma idea también estaba en el pensamiento del apóstol Pablo. Fíjense que en Romanos dice que el evangelio
Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Fíjense que en el plan de Dios los judíos han estado primero en cuanto a la salvación. Nosotros también podemos ilustrar esto con algo que le pasa al apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando vemos el desarrollo de la iglesia, del cristianismo, ¿qué es lo que vemos? Que Pedro predica su primer mensaje y la iglesia se concentra alrededor de los judíos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia judía. Y luego vemos cómo a través del apóstol Pablo y los mismos apóstoles, esa iglesia entonces va cayendo, ¿verdad? Y va surgiendo la iglesia de Antioquía como una iglesia de los gentiles. El versículo 28 de Marcos capítulo 7 nos dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús recibe un contraargumento. Es verdad que el Evangelio es para las ovejas perdidas de la casa de Israel en su principio. Es verdad que Cristo tenía como misión sanar y salvar a los judíos. Pero también es verdad, le dice esta mujer, que aún los perrillos, cuando están en la mesa y los hijos están comiendo y cae esa migaja, los perrillos disfrutan, comparten, participan de esos alimentos. Esta reconoce que Jesús tiene razón, pero amplía el argumento, demostrándole a Jesús que aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús queda convencido de esta respuesta de fe de esta mujer. Esta mujer responde con fe, esta mujer responde desde la fe. Y Mateo nos dice que Jesús describe la fe de esta mujer como una fe grande. Cristo es impresionado por las palabras de esta mujer y es impresionado por las palabras de esta mujer, no simplemente por las palabras per se, sino porque estas palabras provienen de un corazón lleno de fe, porque estas palabras provienen de un corazón que tenía una fe grande. Estas palabras expresaban la gran fe que tenía esta mujer en Jesús. Y es por la fe de la mujer que Cristo hace este milagro. Es impresionante, amados hermanos, que cuando uno habla con algunos creyentes, uno se da cuenta que el contenido de sus palabras respecto a ciertos problemas, en vez de mostrar fe, lo que hacen es que muestran pesimismo. Son personas que su mundo es un mundo oscuro, gris, no hay en ellos esperanza de nada, muestran su duda, muestran incredulidad. Y no, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que responder desde la fe, tenemos que responder con una fe grande, tenemos que responder sabiendo que nuestro Dios es un Dios soberano, que es un Dios de gracia y que es un Dios que tiene todo control de lo que sucede y acontece en nuestras vidas. Cristo fue impresionado por la respuesta de fe de esta mujer.
Nuestras palabras deben expresar fe, deben expresar esperanza en Dios, deben expresar que realmente creemos que Dios puede obrar en lo imposible. Nosotros tenemos que pensar que Dios hace milagros y obra milagros, y que en ese problema tan grande que yo tengo, Cristo es la solución. Que en ese problema tan grande que yo estoy atravesando, Cristo es la solución. Pero yo tengo que tener una fe grande, una fe que muestre que Dios está obrando. Vemos pues que esta mujer sirofenicia, esta mujer pagana, esta mujer gentil, manifestó su fe de dos maneras. Primero, por la palabra que le dijo a Jesús. Cristo vio en esas palabras una gran fe. Y en segundo lugar, porque ella se marchó tranquila a su casa. A veces yo me pongo a pensar, quizás si hubiese sido una dominicana, hubiese estado diciendo, Señor, pero tú estás seguro que el milagro tú lo hiciste, porque tú nada más me estás diciendo que me vaya. Y Jesús le decía, pero vete, que yo te dije que te fuera. Señor, pero de verdad que ya yo me puedo ir. Todo está bien. No, ¿y qué hizo esta mujer? Cristo le dijo, quédate tranquila, tu hija ha sanado. Y dice la Biblia que fue sanada desde esa hora. No fue que cuando ella llegó estaba sana, se comenzó a sanar, no. Que desde ese preciso momento ella fue sanada. La Nueva Versión Internacional dice ese versículo de la siguiente manera: por haberme respondido así, puedes estar tranquila. El demonio ha salido de tu hija. En el relato se percibe muy bien cómo esta mujer cambia de un estado de angustia a un estado de tranquilidad, de un estado de tristeza a un estado de serenidad y calma. Y lo podemos percibir en el relato, cómo este personaje, cómo esta mujer cambia de estar al principio agobiada, clamando desesperada, pidiendo auxilio de parte del Señor, y al final, después que tiene su encuentro con Jesús, cómo ella se va tranquila, cómo ella está serena y cómo ella está en calma. Amado hermano y hermana, no importa la dimensión o la gravedad de tu problema, debes entender que tu solución es acercarte a Jesús. Nuestra solución a los problemas no es alejarnos de Jesús. Es todo lo contrario, tenemos que acercarnos más a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. Él tiene el poder de cambiar y mejorar las cosas en nuestras vidas. Óigame bien, Cristo tiene el poder de cambiar y mejorar las cosas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ejercitar una fe grande para que Él pueda obrar lo imposible. Si yo quiero ver ese milagro del Señor, yo tengo que ejercitar una fe grande. Yo tengo que ejercitar una fe que evidencie, que muestre que realmente yo creo en Jesús y que yo tengo confianza en Jesús. Su gracia y su misericordia siempre serán suficientes para darnos la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Ojalá que usted pueda entender eso. Su gracia y su misericordia serán suficientes para darnos la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Ojalá Dios pueda obrar en nuestros corazones, que nosotros podamos entender que de la misma manera que Cristo obró en esta mujer sirofenicia pagana por medio de la fe, nosotros también podamos creer con esa misma fe para que Cristo pueda obrar milagros. La fe en Jesús debe ser la mejor respuesta a los grandes problemas que agobian nuestra vida. Así que Dios le bendiga, hermanos. Pasen feliz resto de la tarde.